Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a trabajar lo que sería Luigi. Para eso voy a ocupar un tono marrón oscuro. Yo estoy trabajando con el código 5302 y un crochet 2.5 milímetros. Empezamos, aquí voy 1, 2, 4, 6, 11 cadenas. Una vez que tenemos 11 cadenas para nuestra carrera número 2, vamos a empezar a partir de la segunda y vamos a tejer 9 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, este va a ser 3, 4, 5, este va a ser 6, 7, 8 y el de aquí va a ser 9. Ahora en el último punto vamos a realizar 5 puntos bajos en uno. Aquí voy a hacer 1, este va a ser 2, 3, 4 y el de aquí va a ser 5. Ahora vamos a realizar 8 puntos bajos en la parte inferior de las cadenas. Aquí voy 1, 2, 4, aquí voy a hacer 5, 6, 7 y el de aquí va a ser 8. En el último punto vamos a realizar un aumento de manera que terminamos con un total de 24 puntos. Para mi ronda número 3 vamos a empezar con un aumento. Coloco mi separador. Voy a realizar 8 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el de aquí 8. Ahora vamos a realizar 5 aumentos. Aquí voy 1, 2, mi tercer aumento, cuarto aumento y este va a ser el quinto aumento. Realizamos 8 puntos bajos haciendo un punto bajo en cada uno. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 7 y el de aquí va a ser 8. Para terminar vamos a realizar 2 aumentos. Aquí voy 1, este va a ser 2, de manera que terminamos con un total de 32 puntos bajos. Y en la carrera número 4 vamos a empezar con un punto bajo, un aumento, coloco mi separador, continuamos, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Luego vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 4 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a realizar un punto bajo y un aumento por 5 veces. Aquí voy un punto bajo, aumento,
punto bajo, aumento, punto bajo y me toca aumento. De nuevo punto bajo y aumento. Voy a verificar que sean mis 5 repeticiones. Aquí voy 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 4, 6 puntos bajos y ahora realizamos un punto bajo y un aumento por 3 veces. De manera que debemos terminar con un total de 42 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 11 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4. Coloco mi separador. 5, 6, 8 y 11. Ahora vamos a realizar un aumento, un punto bajo y un aumento por 7 veces. Este sería la primera, esta es la segunda. La tercera repetición, la cuarta, mi quinta repetición, la sexta y este va a ser la séptima repetición. Ahora terminamos con un total de 16 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 y 16. De manera que acabamos la carrera número 5 con un total de 50 puntos. Y en la siguiente carrera vamos a realizar un aumento. Coloco mi separador. 10 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 10. Y ahora vamos a realizar 23 medios puntos. Aquí voy 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23. Ahora en mis siguientes puntos voy a realizar un punto en cada uno. Un total de 14 puntos. Aquí voy 3, 5, 7, 10, 12, 13 y el de aquí va a ser 14. Para finalizar vamos a realizar 2 aumentos,
debiendo acabar con un total de 53 puntos. Ahora, en mi carrera número 7 vamos a tejer 53 puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada uno, pero en mi hebra trasera. Aquí voy 2, coloco mi separador, vamos aquí 3, 4, 6, 7, 9, 10, aquí voy 11, 12, 14, aquí voy 15, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 48, 50, 52 y el de aquí va a ser 53. Ahora vamos a realizar de la carrera 8 a la 11 un punto bajo en cada uno, carreras de 53 puntos. Aquí ya terminé de trabajar mi carrera número 11 y cortamos nuestro hilo. Ahora vamos a dejar 8 puntos. Aquí voy 2, 4, 6, 8. En el noveno voy a insertar mi hilo. Hacemos nuestro nudo. Subo con una cadena y vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces. Aquí voy 3, me toca disminución. 1, 3, disminución. De nuevo, aquí vamos 1, 3, me toca disminución. Repetimos 1, 3, me toca disminución. Voy a contar cuántas voy hasta el momento. 1, 2, 3, 4, me faltarían 2 más. 2, 3, me toca disminución. Una vez más, 1, 2, 3, y me toca disminución. Ya debo de quedar con un total de 24 puntos. Aquí voy 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 24. Esa sería la carrera número 12. Ahora en la 13 vamos a subir con una cadena y vamos a realizar un punto bajo, una disminución, realizamos 2 puntos bajos
y una disminución por 5 veces. Uno, 2, me toca disminución. De nuevo aquí vamos 1, 2, me toca disminución. De nuevo aquí voy 1, 2, disminución. Continuamos 1, 2, me toca disminución. Y terminamos con un punto bajo. Subo con una cadena y ahora vamos a realizar un punto bajo y una disminución por 6 veces. De manera que debemos terminar con 12 puntos. Un punto bajo, una disminución. De nuevo un punto bajo, me toca disminución. Punto bajo, me toca disminución. Un punto bajo, disminución. Punto bajo, nos toca disminución. Punto bajo y acabamos con disminución. Ahí tenemos un total de 12 puntos. Subimos con una cadena, voy a hacer un punto en cada uno. Aquí voy 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y el de aquí va a ser 12. Subo con una cadena y vamos a realizar 6 disminuciones. Aquí voy a realizar una. Este va a ser la segunda disminución. Este va a ser la tercera disminución. Este va a ser la cuarta, quinta y esta de aquí va a ser la sexta disminución. Hacemos una cadena y cortamos nuestro hilo. Ya. Ahora vamos a continuar tejiendo en la parte de aquí donde nos quedamos, que fue la carrera 11. Para la carrera número 17 vamos a tejer 3 puntos bajos. Voy a colocar mi separador. Una disminución. De nuevo 1, 2, 3. Aquí, como estamos en los lados laterales de las carreras, vamos a omitir el punto. Tejemos uno y ahora hacemos los 3 puntos bajos. Ahora, en la parte superior que nos habían quedado las 6 disminuciones, voy a realizar 3 disminuciones seguidas. Aquí voy 1. Este sería 2 y el de aquí va a ser 3.
Ahora vamos a tejer los 3 puntos bajos, 1, 2, 3. En la disminución omitimos 1, que sería el lateral. Ahora hacemos la disminución, volvemos a realizar 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución y terminamos con 3 puntos bajos y tejemos el cuarto. En la carrera 17 hemos terminado con un total de 30 puntos bajos. Ahora en la número 18 vamos a reducir a 24 y para eso voy a hacer una disminución y 3 puntos bajos por 6 veces. Aquí hacemos una disminución, 1, 2, 3 puntos bajos, me toca de nuevo disminución, 3 puntos bajos, de nuevo disminución y aquí 3 puntos bajos. Volvemos a realizar disminución, 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución y terminamos con los 3 puntos bajos. De manera que debemos tener un total de 24 puntos. Ahora vamos a tejer la carrera número 19, un punto bajo en cada uno, pero en la hebra delantera. Aquí vamos 1, 2, 3, coloco mi separador, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y con este 24. Cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos. Y así quedaría nuestro zapatito. Ahora vamos a proceder con el código 5100 a trabajar la sección de la pierna. Para eso vamos a tejer en nuestra carrera número 19, pero en la hebra trasera que dejamos aquí. Vamos a insertar nuestro hilo. Anudamos y voy a tejer un punto bajo en cada uno en la hebra trasera de la carrera 19 y para iniciar he subido con una cadena. Aquí voy un punto bajo en cada uno. Ya ahí un punto bajo. Debemos de quedar igual con 24 puntos. Estoy recogiendo la hebra trasera. 24 puntos. Un punto bajo en cada uno, pero en la hebra trasera.
Así va quedando, un punto en cada uno. Un punto bajo en cada uno. Listo. Aquí voy a contar, debe de haber 24 puntos. Aquí voy 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24. Ahora vamos a tejer de nuestra carrera 20 a la 23 un punto bajo en cada uno. Coloco mi separador. Aquí voy 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 y 24. Esta sería nuestra primera carrera en recto. Vamos a tejer 3 más. Bueno chicos, aquí acabé de tejer mi carrera número 23 con 24 puntos bajos. Ahora en la 24 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces. Coloco mi separador, de nuevo 1, 3, me toca aumento, continuamos, aquí voy 3, me toca el aumento, 1, 3, me toca el aumento, continuamos, 1, 3, aumento, y acá sería mi última repetición, 1, 3, me toca aumento, pero para terminar el punto, vamos al tono azulino, en este caso, voy a hacer mi nudo. Y ahora vamos a tejer 30 puntos bajos en azul. Aquí voy 1, 3, 4, 6, 8, aquí vamos 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30. Ahora en mi carrera número 26 vamos a tejer 30 puntos bajos, pero en mi hebra trasera. Aquí vamos 2, 4, 5, aquí vamos 7, 8, 10,
vamos aquí 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 y este va a ser 30. Ahora vamos a tejer de manera recta de mi carrera número 27 a la 41. Listo chicos, ahora vamos a trabajar la parte inferior de las piernas para que quede de esta manera. Aquí aún no he rellenado lo que es nuestro piecito para que se nos haga más fácil al momento de tejer. Bueno chicos, para esto vamos a ocupar nuestro hilo azulino con el que tejimos el pantalón. Ingresamos a la mitad. Voy a ingresar mi hilo. Anudamos. Y aquí vamos a tejer en nuestra hebra delantera de nuestra carrera número 26. Voy a tejer un total de 30 puntos bajos, que sería un punto bajo en cada uno. Vamos un punto bajo en cada uno. De manera que tenemos que terminar con 30 puntos. Estoy usando crochet 2.5 y también hilo algodón en color azulino. Hago un punto bajo en cada uno. Veinte, 21, 22, 24, 26, 28, 29 y el de aquí vamos a terminar con 30. Ahora vamos a tejer de nuestra carrera número 27 a la 30, un punto bajo en cada uno. Y en la carrera número 31 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento por 6 veces. Aquí voy 2, 3, 4, coloco mi separador, hago mi aumento y de nuevo 1, 3, 4 y aumento. Uno, 4, me toca mi aumento, 1, 3, 4 y me toca el aumento. De nuevo 1, 2, 3, 4 y me toca el aumento. De nuevo hago 4 puntos bajos y me toca el aumento. En mi carrera número 31 terminó con un total de 36 puntos y vamos a tejer 2 carreras más, que sería la número 32 y 33, un punto bajo en cada uno. Cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos.
Vamos a esconder nuestro hilo y vamos a pasar a rellenar la pierna. Bueno chicos, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video para continuar con el proyecto de Luigi. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar un chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerda que como María Ángeles tejes como los ángeles. Chao chicos.